Estoy leyendo existe evidencia que muestra que tus emociones y pensamientos pueden suministrarle a tu cuerpo la mayor toxicidad de los alimentos de consuelo gracias al nexo ahora innegable entre el cuerpo y la mente. Por esta razón dicen que nunca comas cuando estás enojado. Cuando se les permite provocar disturbios en el sistema digestivo, crean un cóctel venenoso que daña tu salud. El estrés, sobre todo. Está hablando de las emociones tóxicas. Tenemos un argentino que habla de esto, pero aquí en el periódico La Corriente del Espíritu, que yo recomendé el otro día, está algunos comentarios interesantes sobre esto. Y dice que algunos trastornos digestivos que pueden surgir debido a los efectos de los pensamientos y las emociones tóxicas incluyen estreñimiento, diarreas, náuseas y vómitos, calambres, úlceras, síndrome del intestino permeable, cuando los nutrientes escapan por las paredes del estómago y del colon y no llegan a las células, síndrome del colon irritable, cuando los intestinos se comprimen demasiado o no se comprimen lo suficiente, lo cual reduce la óptima absorción de nutrientes. Estas son las malas noticias, pero hay buenas noticias y en gran cantidad. La ciencia demuestra con claridad la conexión entre los pensamientos y emociones y entre el bienestar físico y el mental. Todo un artículo interesante, usted lo puede leer. Quería destacar esto porque está en nuestras manos realmente hacer de nuestra vida mejor. Y tiene mucho que ver lo que pensamos. Usted recuerde textos bíblicos claves que tenemos en la Biblia. No es diríamos, descubrimiento de la ciencia actual esto. Hoy lo conectan y es cierto, pero la Biblia ya lo había conectado hace mucho tiempo antes. Por eso habla de la paz de Dios en nuestros corazones. Por eso habla de la relación con el Señor y el comer de su palabra. Tan importante para presentarnos realmente con nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro cerebro, completamente trabajado por el Señor y no por las cosas de este siglo y de este mundo. ¿Entiende? Entonces, aquí tenemos algo importante en esto. Bueno, recuerde algo que habíamos terminado, por eso hablamos de la importancia de lo que nosotros hacemos. La autoridad que Dios nos da a través de su palabra, la autoridad de sanar, es nuestra. Dios no lo dejó para que lo hagan otros, sino lo haga su pueblo, sus hijos. Y habíamos estado viendo esto a través de lo que nos dice la palabra, ¿no? Usted recordará, podemos poner un poquito la 24, por favor. Y cuando vemos esto de la autoridad para sanar es nuestra, también tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que naturalmente podemos tener en la vida para no afectar más y más nuestros pensamientos o nuestros cuerpos. ¿Se acuerda? Esto que acabo de leer tiene que ver con la responsabilidad individual y personal nuestra de cuidar de nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente, bajo la autoridad del Señor. Por eso que veíamos la fuerza de esa autoridad que Él nos da, que está basada en dos cosas. Podemos decir, podemos recordar un poquito, podemos enfocar un poco mejor. ¿No se puede? Bien. He aquí os doy potestad, decía Lucas 10:19.
Recuerde, ¿qué decía esto? Vamos a recordarlo porque es importante. He aquí, os doy potestad, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, esto tiene que ver con la autoridad dada no a pastores, no a misioneros, no a evangelistas, no a ministerios determinados, sino el Señor lo da en su palabra para todo el que quiera recibirlo. Marcos habla mucho también de eso. O sea que la potestad tiene que ver con poder y tiene que ver con autoridad. Por eso decíamos las dos cositas acá, a ver si podemos ponerlas para diferenciar. Poder es potencia, es la palabra griega dunamis, y autoridad es la palabra griega exousia. O sea, son dos cosas que se deben complementar. Entonces, debemos tener, diríamos, la fuerza de ver cómo funcionan las dos cosas. Decíamos un cuadrito también ahí, la autoridad y poder deben ser utilizados si es por medio de la fe, no por sentimientos. Entonces, si la autoridad es el derecho legal para usar el poder, se nos ha dado autoridad para utilizar la potencia suministrada por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener en presente esto y funcionar realmente bajo esta autoridad de Dios y bajo la administración de su Espíritu. Tenemos, así como el gobierno terrenal tiene autoridad legal para resistir al delincuente, así también los hijos de Dios, sí, tenemos autoridad para resistir los poderes de oscuridad en la forma de enfermedades y dolencias. Todo esto que estamos hablando de la autoridad de sanar es nuestra, tiene que ver en relación a enfermedades, dolencias, pero vea qué importante es el principio, porque tiene connotaciones mucho más allá de lo que sea una enfermedad, es para todos los aspectos relacionados con nuestra vida. Por lo tanto, entonces tenemos que tenerlo bien presente, que podemos utilizar lo que Dios nos ha dado y lo que el Espíritu Santo está fluyendo en medio de la iglesia. Entonces, esto es algo que no lo podemos desmerecer, ni lo podemos ignorar. Tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que ponerlo en la vida diaria nuestra y realmente dejar que empiece a manifestarse, ¿no? O sea, es una cuestión de fe. ¿Lo va a creer o no? ¿Lo va a aceptar o no? ¿Lo va a poner en práctica o no? Por eso que no es una cuestión de cómo me siento, ni sentimientos, ni nada que ver con las cosas que me pasan cada día. Es lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra está bajo la autoridad de Dios. Es palabra divina. Nunca olvide que todo lo que nosotros recordamos y hablamos de palabra tiene el sello de la inspiración divina, el soplido de Dios, ¿no? Tan importante para darle validez, porque si no hay tantas cosas y tantos libros y tantas manifestaciones en la vida que, bueno, por favor, nos confundirían todo, ¿no? Bien, tenemos una oración aquí. Es una oración tipo, no es una oración para hacer un rezo, como dije el otro día, pero sí para tener un poco presente lo que significa y podemos hacer cuando oramos y tomamos esta autoridad y este poder de Dios. O sea, esté en la cama, esté en su casa sola o solo, esté caminando, esté donde esté. Nosotros tenemos que tener esa relación vital con el Señor y comunión, y podemos levantar oración a Él en cualquier momento, porque es en el nombre de Jesús, es la puerta que abrió Jesús. Y aquí en este caso, en lo específico, esta oración dice: Padre, vamos a decirla todos juntos, Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por lo que tú eres y por lo que has hecho.
por la autoridad que poseo debido a tu poder. Por ello, hoy rechazo todo síntoma, aflicción, achaque y enfermedad en mi cuerpo. Tengo derecho legal de resistir a Satanás y todo su poder en mi vida. Declaro que en el nombre de Jesús nada vendrá sobre mí para herirme, atemorizarme, turbarme y culparme. Hoy ordeno y declaro que toda la enfermedad espiritual, emocional y psíquica pongo bajo la cautividad en el poder de la sangre de Jesús. Soy libre de toda opresión. Soy sano por Jesús. Amén y amén. Aleluya. La autoridad para sanar es nuestra, porque nos es dado y la tenemos bien definida en la palabra de Dios. Ahora quiero ver otro aspecto de esta conclusión final, que sería el segundo, y que continuamente tenemos que tener presente y utilizarlo frente a las amenazas y las acechanzas del enemigo. El segundo es: Jesús Cristo terminó la obra. No le podemos agregar nada. ¿Qué dice Juan 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bien, acá tenemos entonces no solamente esta, sino podríamos aplicar con muchos otros versículos bíblicos la realidad de lo que Jesús hizo en la cruz. Pero es interesante esta palabra porque habla precisamente del tiempo en que el Señor entrega todo y dice: ya se acabó, ya está hecho. O sea, sabemos que en ese momento, en la cruz, el Señor completó totalmente su obra redentora. Por eso vamos a mirar un poquito todo esto para reforzar enseñanzas que ya hemos dado, ¿no? Pero primero, cuando Jesús fue a la cruz 2000 años atrás, Él tomó la culpa de nuestro pecado sobre sí mismo, y cuando la ira de Dios fue plenamente satisfecha, Él declaró: consumado es. Esto de la ira de Dios a veces parecería que no tiene relación con lo que hablamos del amor de Dios. Pero la ira de Dios estaba en relación al hecho mismo del pecado y toda la maldad que entró al mundo por la obra del enemigo. Entonces, en muchos lugares nos habla de esa ira de Dios que fue satisfecha precisamente por la obra de Jesús. Él declaró: consumado es, y ese fue el principio de la ofrenda tan maravillosa y tan gloriosa que Dios recibió, el Padre recibió, para aplacar su ira contra el pecado y contra la maldad. Tenemos que tener en cuenta, cuando vemos también a través del Antiguo Testamento, muchas de esas expresiones de ira de Dios cuando la maldad de los hombres había llegado a lo sumo, ¿no? Y, o sea, nunca Dios va a permitir que su propósito se altere porque la maldad se levante en la tierra. Ha mandado a Jesús para hacer esa obra, ¿no? Y cuando Él declaró consumado, recibe la ofrenda. Pero no obstante eso, hay muchos que no quieren saber nada de Jesús. Pero bueno, es otro tema. Pero el punto segundo, quiero seguir con esto. La palabra griega, teleo, significa traer algo a un completo cierre o un cumplimiento en su tiempo. A ver, hagamos esto. La palabra griega consumado, teleo, significa traer algo a un completo cierre, como cuando acabamos algo, o cumplimiento en su tiempo. Sí podemos decir: Jesús pagó el último precio. ¿Me entiende? Ese consumado es
es Jesús pagó el precio exigido por el Padre para nuestra redención, para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra restauración. O sea, decimos, completamos la idea, satisfizo, un poquito más abajo, plenamente nuestra deuda y cumplió las demandas a fin de salvarnos de la ira de Dios. Si Jesús no cumplía esa obra de la cruz, de derramar su sangre, cuando pudo decir consumado es, la ira de Dios caía sobre el mundo. Por eso Dios en su tiempo envió al Redentor, para dar una salida de bendición, de salvación y de liberación a favor nuestro, a favor de toda la humanidad en definitiva. Punto 3. La obra hecha por Jesús podemos comprenderla cuando pasamos por una prueba o un examen en el cual tenemos que darle punto final para que sea corregido. Luego de terminado, esto lo saben los estudiantes, no pueden agregar nada. A ver si, ¿por qué traigo un poco este ejemplo, no? Para comprenderlo. Los que hemos pasado por estudios y estamos pasando por estudios, sabemos que cuando nos solicitan un examen de nuestros conocimientos, tenemos que contestar, tenemos que hacer todo, y una vez que lo entregamos, no podemos volvernos a agregar nada. Ya está, cerramos el asunto. La idea que tenemos con la palabra teleo es esto que estamos diciendo. La obra hecha por Jesús es similar, o sea, podemos comprender cuando pasamos por una prueba o un examen en el cual tenemos que darle punto final para que sea corregido. Luego de terminado, no podemos agregar nada. O sea, también tenemos esto con referencia a Jesús. Por eso vamos al punto 4. Lo que hizo Jesús en la cruz fue completo y no podemos agregarle nada. Dio el cierre final. Salvación y sanidad fue hecho. Ahí está el punto que estábamos hablando. Cuando algo se cierra, no se puede abrir. Cuando se dice que se terminó, no se puede volver atrás, en el sentido de lo que estamos hablando. Y lo que hizo Jesús fue tan completo y diríamos que satisfizo las demandas de Dios, que no se le puede agregar nada. O sea, nosotros no podemos agregarle a la salvación, a la restauración, a la sanidad. Fue hecho y punto. No tiene que ver esto con la cuestión de los síntomas o cosas que puedan pasar, pero sí tiene que ver con el hecho bíblico, con la palabra, con lo que ha sido ya, mostrado en el mundo espiritual y en el mundo de los demonios también y de Satanás. Él sabe que fue hecho, todo fue hecho, y que en ese momento se le fue arrancado precisamente el imperio de muerte que tenía el diablo. Y cuando vamos a Jesús es donde tenemos precisamente la concreción de todo esto. Punto 5. Esto significa, salvación, sanidad fue hecho, que Dios nunca usa enfermedad o dolencia física para castigarnos. Cuidado con esto. A ver un poquito más abajo. Nosotros no estamos bajo la ira de Dios. A ver, entendemos, porque por ahí se predica esto, que la enfermedad Dios la envía para probarnos, que la enfermedad Dios la envía para castigarnos por nuestros pecados. Se enseña eso fuera. Hay toda una doctrina evangélica. Pero cuando vemos este consumado, tenemos que darnos cuenta, aparte de las tantas expresiones de Dios que allí en la cruz completó la sanidad, Dios nunca usa enfermedad o dolencia física para castigarnos.
el pueblo de Dios, los redimidos, no están bajo la ira de Dios. A ver, entendemos esto. Nosotros no estamos. Punto 6. El enemigo, el diablo, nunca nos va a decir que lo que viene en contra nuestro lo merecemos por causa del pecado. Nunca el enemigo va a decir eso. Siempre le va a echar la culpa a Dios. Escuche esto, muy interesante. O sea, nunca el enemigo va a decir, mirá lo que te vino de la enfermedad, es porque la enfermedad entró por el pecado, y bueno, hay muchos que se contagian de cosas que podrían evitar en la vida, y nunca le va a decir por causa de tu pecado, por causa de lo que hiciste. Siempre le va a decir, mirá, es culpa de Dios que no te cubrió. ¿O no? Es culpa de Dios. Siempre el enemigo quiere culpar a Dios. Algunos que piensan que porque están en la iglesia o están en las cosas de Dios y que son fieles en las ofrendas, en los diezmos, demás, y que eso es como un impuesto que pagan y que tienen que estar cubiertos en todo, entonces pasan cosas, aflicciones en la vida, y viene el enemigo y digo, ¿y de qué te valió todo? ¿No ves? ¿Dónde está tu Dios? La culpa es de Dios de lo que te pasa. Él te mandó esto. Ese es el punto que nosotros tenemos que asumir, pero muy definidamente, aunque el enemigo venga y ataque así. Que lo que a nosotros nos pasa son aflicciones, como dijo Jesús, que había que pasar en la vida. Y enfermedades vienen. No digo que no. Muchas veces son por causa de lo que nosotros hacemos o cómo nos comportamos con nuestro cuerpo o con nuestra mente. Por eso que tenemos la exhortación de la palabra para corregir y permitir que la palabra sea esa sanidad, ese alimento y esa sanidad para nosotros, ¿no? Pero nunca es la culpa de Dios. Usted, si quiere tener un panorama de lo que fue la creación de Dios, la tiene en el jardín del Edén. Lo poco que podemos ver y conocer del jardín del Edén, todo era bonanza, todo era bueno. Ahí no había enfermedad. Adán y Eva nunca se enfermaron. Cuando antes de pecar, ¿no? La entrada a la enfermedad, recuerde, la entrada a la enfermedad fue por el pecado a través de los temores, la culpa, la vergüenza que vino por esto que una vez prediqué también. O sea, viene precisamente como consecuencia de ese desvío de la voluntad de Dios. Pero no, Dios no envía enfermedad. Algunos, yo quiero aclarar eso, lo he dicho otra vez, pero algunos piensan que cuando Pablo el apóstol oraba para que le fuese sacado un aguijón, algunos dicen que era una enfermedad que tenía Pablo. No hay ninguna evidencia que fuera enfermedad y tampoco podemos decir expresamente que fue ese aguijón. Pero achacarle a que era una enfermedad que Dios le había mandado para mantenerlo humilde, ese es un error bíblico. Dios no dice eso en ningún lugar de la palabra. No tiene relación el asunto. Pero sí, evidentemente tenía un aguijón. ¿Y qué podía ser? Bueno, muchas circunstancias quizá en la vida, porque Pablo pasó de todas. Aflicciones como las que tuvo el apóstol, si usted quiere leer, puede ver allí en Corinto, donde habla de todas las cosas que tuvo que soportar y enfrentar. Entonces, no podemos entender, yo no lo puedo creer, aparte de la sanidad, la enfermedad no nace en Dios, la enfermedad nace en el pecado, en la destrucción que el enemigo hace de las leyes y los principios divinos en el mundo que traen como consecuencia enfermedad y muerte. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dieron entrada a la muerte, si no, no tenían vida, y tenían vida eterna en el jardín del Edén. Entonces,
si bien en su principio vivieron muchísimos años, porque todavía no estaba la degeneración de la raza y no estaba establecido ciertas cosas, que después cambiaron también cuando fue el diluvio en los tiempos de Noé. La generación que estuvo después fue distinta también y lo que pasaba en la tierra era distinto. Recuerde que antes del diluvio no había llovido nunca sobre la tierra, que después del diluvio cambiaron todas las condiciones climáticas también. Entonces, cambió también la vida del hombre. Lo que quiere decir, pero la herencia de pecado continuó. Y esa herencia de pecado es la que se ha extendido a través de las naciones y a través de las generaciones y a través de los años y todo lo que ha pasado desde ese principio, de tal manera que ha sido causa evidente de enfermedades y muchas dolencias, ¿no? Así que recuerde, nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Nunca permita que el diablo le diga que lo que le pasa en su cuerpo, en su enfermedad, en sus cosas, es culpa de Dios. Nunca permita. Dios es bueno, inmensamente bueno. No podemos igualar la bondad de Dios con nada de lo que nosotros podemos conocer acá en la tierra. Recuerde eso. No podemos igualarlo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de ser buenos y ser malos, de amar y de odiar. Dios no tiene eso. Su persona, su carácter, no es que puede amar y odiar. A veces es también un error decir que Dios odia el pecado. Dios no tolera el pecado, porque es una desviación de su propósito en el mundo. Y bueno, sin duda que ama a todos porque murió Jesús por ello, pero también hay momentos en que Dios se levanta en ira con hombres y mujeres que no respetan las leyes y rompen esas leyes de Dios. Cuidado, porque los juicios también son parte de Dios, no los envía el diablo. Pero Dios está sanando la tierra y viene con Jesús siempre con Dios. Entonces no echemos culpa a Dios. Para el pueblo de Dios está cubierto. No permita que el enemigo trabaje con esa mentira. Esa mentira que le hace perder su fe y su autoridad. La autoridad que les dada para que pueda ejercer el poder de Dios para ser sano y para ser libre. Bien, entonces 7, debemos asumir definitivamente que nosotros no podemos ganar la sanidad. Ya fue hecha. O sea, algunos piensan, bueno, yo estoy pasando esto, esta aflicción, estas cosas por mis pecados y demás, tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Otra mentira del diablo es esa. Vos y yo no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Solamente tenemos que creer lo que dice la palabra que fue hecho y andar en los caminos de Dios, porque si no nos agarra el camino del diablo. Pero recibamos hoy nuestra sanidad, como decimos ahí, en el nombre de Jesús. Yo no puedo hacer esfuerzos para ganar mi sanidad si tengo una dolencia o para ganar algo en Dios. Lamentablemente, en nuestro mundo actual hay alguna enseñanza así que si le das más dinero a Dios le vas a ganar, vas a sacar algo. Y algunos hasta pastores y malos pastores promueven que se dé plata porque de esa manera vas a cubrir tus pecados y vas a ganar favor delante de Dios. Es una verdad y una verdad mentirosa, a ver si entendemos, porque no es toda la verdad. No le ganamos a Dios porque seamos ricos o tengamos dinero, porque pongamos. Sí tenemos que ser fieles en lo que Dios demanda para que nuestra vida pueda andar en los caminos del Señor y pueda fortalecerse en Dios y no entrar en los caminos del diablo. Pero no podemos ganar nada de lo que ya fue hecho. A ver si me entiende. En la cruz fue completo todo. Tiempo atrás tuve contacto con personas que a veces vienen de otros lugares con malas enseñanzas
Y no están aquí, por eso lo cuento ahora, ¿no? Y venían con el aspecto de que tenían que servir a Dios, dar tiempo, servir a Dios para cubrir sus pecados pasados. ¿Dónde está en la Biblia eso? Esos son obras. La única manera que puedo cubrir mis pecados pasados es por la sangre de Jesucristo. Es por lo que ya fue hecho. Por eso no puedo ganar salvación. No puedo ganar el perdón de mis pecados. Debo humillarme ante Dios, venir ante Dios, pedir perdón como lo pedía David en el Salmo 51, ¿no? O el Salmo 32 que habla de eso. Pero, o como dice 1 Juan, capítulo 1, ¿no? Y si hemos pecado, debemos confesar y venir delante del Señor, pero yo no puedo agregar nada, no puedo ganar con mi esfuerzo, no puedo ganar. Cuidado porque Jesús terminó la obra y punto. Sí, debo creer, debo venir, debo acercarme, debo recibir de Él, porque el mundo está muy confuso hoy en día. Así que entonces vamos a hacer esta oración final, terminamos con esta parte hoy. En relación a esto, esta oración dice: Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por tu amor y grande misericordia. Gracias porque todo fue hecho en la cruz. Jesús pagó el precio por mi salvación y mi sanidad. Rechazo las mentiras del diablo y proclamo que soy sano de mis enfermedades y dolencias por Jesucristo. Amén. Te invito a algo esta mañana, así como hicimos el domingo. Ya estamos en la parte final de este estudio, aquí o hoy, digamos, más que nada. Ponerte de pie y juntos hagamos esta oración a Dios. Podemos estar ya tocando, Juan, porque necesitamos reafirmar continuamente el concepto de la palabra de que Jesús terminó la obra, queridos. Y vamos, ¿por qué insisto en esto? Porque del otro lado hay mucha enseñanza incorrecta. En vez de ser el evangelio de la gracia, es el evangelio de las obras. Y estos días que estábamos recordando lo que fue la reforma, precisamente el grito de la reforma fue que Él lo hizo todo, Jesús, justificados por la fe. No tenemos que agregarle nada a la salvación, no tenemos que agregarle nada a nuestra sanidad. Ese grito es algo tan importante para que sea nuestra experiencia diaria. Tu fidelidad no tiene que ver con lo que vas a agradar a Dios. Tu fidelidad tiene que ver con seguir los principios de Dios para que vivas bien y prepares para la vida eterna. Y todo lo que ha sido hecho por gracia está disponible para nosotros. Bueno, hacemos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por tu amor y grande misericordia. Gracias porque todo fue hecho en la cruz. Jesús pagó el precio por mi salvación y sanidad. Rechazo las mentiras del diablo y proclamo que soy sano de mis enfermedades y dolencias por Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Dale un aplauso a Jesús. Dale un aplauso. Vive en esta victoria, vive en esta libertad. Aleluya. Gracias, Señor, porque eres tú que terminaste la obra y lo hiciste posible. Amén, amén, amén. Fuerte, fuerte las palmas. Libera tu fe y declara: si todo lo hizo Jesús por mí, amén, 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 aleluya. Gracias, Señor. Bendito nombre, aleluya, aleluya. Te alabamos, te alabamos.